El día de hoy estamos empezando una nueva serie que se llama Fundamentos. Estaba meditando en todo lo que estamos viviendo como iglesia y es necesario tener algunos principios, algunos fundamentos de fe bien presentes en nuestras vidas, que a veces los pasamos por alto, ¿verdad? El continuo vivir, incluso cristiano de servicio, nos hace olvidar ciertos fundamentos en la vida cristiana. Estos meses vamos a estar los días domingos viendo esta serie, Fundamentos. Así que yo te voy a pedir que estés atento y que podamos aprender juntos cada domingo más y más de la palabra de nuestro Dios. Amén, iglesia. Ay, no quieren, creo que entonces me voy a bajar nomás. Amén, iglesia. Amén. Yo sé, aquí estamos con tapabocas, ¿verdad? Y no se escucha bien. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, pero estamos aquí. Amén. El día de hoy quise titular, estaba pensando en muchos títulos de verdad, tenía muchos en la cabeza. Siempre cuando quiero poner un título le pregunto a mi esposa, porque bueno, es con la única que estoy en ese momento, ¿no? Y le digo, ¿y esto qué te parece? Y estaba ahí pensando. Y el título que puse hoy a la meditación es Una decisión. Una decisión. Y quiero que leamos Lucas 14:26. ¿Qué dice la palabra de Dios en Lucas 14:26? Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y suegros no, eso no dice, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Palabra de Dios, Lucas 14:26. Oramos, iglesia. Señor Jesús, Padre Celestial, te doy las gracias. Gracias por tu palabra esta mañana, porque yo sé que tú eres el que nos habla, Señor. Solamente somos instrumentos tuyos, Señor. Permíteme, Padre, ser un instrumento tuyo esta mañana para poder llevar tu palabra a tu iglesia, a tu congregación, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Saben? Cada decisión de la vida va a conllevar a pagar un costo para lograrlo. Para lograr algo, para lograr hacer algo, para lograr agarrar algo, ¿sí? Yo tenía un profesor que decía que está mal cuando alguien hace una tesis poner para optar el título de tal cosa, ¿no? Ustedes saben cuando alguien se titula pone para optar el título de tal, ¿verdad? Y este profesor decía, no debe ser para optar, debe ser para obtener. Porque tú no estás optando, sino estás obteniendo el título, decía. Ese es el verbo que deberíamos usar, decía este profesor. Obtener el título de licenciado en administración, el título de enfermería, no sé, todos los títulos que puedan haber, ¿sí? Pero para esto hay un costo que pagar, ¿sí? Si quieres ingresar a la universidad, ¿esto qué conlleva? Si es cualquier universidad, no va a conllevar un sacrificio, ¿verdad? Si es pública, estudiar mucho para poder ingresar. Noches de estudio, varios procesos, ¿verdad? De ingresar. Yo no me acuerdo cuántos procesos hice, pero tenía varios carnets, ¿no? de haber postulado a la universidad. Pero sí postulé muchas veces, ¿no? Algunos de repente la agarraban a la primera, ¿no? Y qué suerte, ¿verdad? Yo recuerdo que la vez que ingresé tenía una muy buena amiga, bueno, hasta ahora incluso ahora es mi jefa, pero era muy, muy buena amiga, que yo me acuerdo que yo ingresé a la universidad y ella se quedó abajo de mí, ¿no? Justo abajo, ¿no? Pero ya la mía era como la cuarta, creo, entonces yo, no te pases, pues, ¿no? De ella creo que era la segunda, la primera, no recuerdo bien. Así que dije, menos mal, aunque me dio penita, ¿no? Aunque el día al siguiente nos fuimos todos a la playa, pero a celebrar que yo había ingresado. Pero esto va a hacer que haya noches de estudio para lograr una vacante, ¿verdad? En la universidad, no es fácil. Y ya estando en la universidad ya es otra etapa. Te olvidas de lo que hiciste antes. Cuando tú estás en la universidad no te acuerdas de que postulaste, de que ingresaste al último o primero, ni te acuerdas. Yo ni me acordaba, creo que la primera semana me olvidé de todo eso. Ya no hay de que cachín, bueno, el cachimbo de repente porque te cortan, te vas a acordar de eso, yo no sé si lo harán todavía, pero algunas cosas ya no. Porque es otra etapa que va a requerir más estudio,
¿verdad? Más noches, mucho más noches para poder acabarla, incluso trabajar y estudiar algunos. Yo tenía muchos amigos que estando en la universidad pública trabajaban y estudiaban y eran muy buenos alumnos. O sea, yo los envidiaba de verdad, porque yo también trabajaba, pero no tanto como ellos. Y ellos sacaban tan buenas notas y yo decía, ¿cómo? Señor, ¿por qué? ¿Por qué eres así? Injusto, decía yo, ¿no? No, pero hay cosas que pasan, que hay mucho esfuerzo para poder acabar esta etapa de la vida, ¿verdad? Hasta que llegas a esa etapa y de ahí seguirá otra etapa, ¿sí? Es igual como cuando uno llega a casarse, ¿no? Implica pasos que uno tiene que dar, ¿no? No es que hoy conozcas a alguien, mañana te cases. No sé si por ahí habrá un caso así, ¿no? Pero es un poco difícil, ¿verdad? Que hoy conozcas, hoy, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y al día siguiente están que se casan. Es complicado, es un poco difícil, ¿no? Que pase eso. No pasa así, ¿no? Porque primero va a pasar un tiempo de amistad, que conozcas a esta persona, que sean amigos, para que en ese tiempo de amistad puedas conocerla, puedas saber sus sueños, más que cualquier otra cosa, cómo piensa, eso, amistad, ¿verdad? Gustos, ideas, cosas así. Esa etapa es muy bonita, la de la amistad. Luego vendrá la etapa del noviazgo, que es otra etapa distinta, donde tienes que tomar ya decisiones más, se podría decir, maduras, ¿no? Que ya hacen cara a un futuro, ¿verdad? Donde ya tienes que poner un anillo en la mano de la persona con la cual tú quieres soñar una vida. Ya tienes que ir pensando en otras cosas, en la etapa del noviazgo, cómo nos vamos a sustentar, y ya no son solo sueños, sino que van haciéndose cosas ya firmes para un futuro de dos personas. Eso es la parte donde aterrizas sueños con fechas, ¿verdad? Tal fecha hacemos esto, tal fecha compramos, tal fecha vamos a separar el local. Ya es otra. En la etapa de amistad tú no piensas con tu amigo, tú no vas a decir, oye, ¿sabes qué? Ahora nos vamos a casar, tu amigo te mirará y te dirá que tienes, ¿verdad? Pero si hay una etapa de noviazgo de verdad, así en el Señor, va a haber etapas que vas a tener que ir logrando en madurez. Y luego llegará el tiempo en que te cases y es otra etapa. Ya el agua que sale por el caño, la luz que prendes, el pan que está en la mesa no aparece por arte de magia. Alguien lo tiene que pagar y ese alguien es la pareja o uno o los dos. Pero son etapas que van pasando. Ya no puedes decir, ¿quién va a comprar el pan? No, yo tengo que ir. Ahora, ¿qué vamos a desayunar? Yo me acuerdo que los primeros desayunos que tuvimos eran graciosos, ¿no? Eran cosas que ahora ya no desayunaría, ¿no? Pero era porque estábamos empezando, no estábamos empezando a hacer una vida, pero ya son otras etapas. Y luego vienen los hijos, ¿verdad? Y es otra etapa. La vida es así, son etapas de decisiones, ¿no? Donde hay un precio que pagar, cosas que dejar. O díganme los que tienen hijos, no han dejado cosas que hacer antes que tengan hijos. Sí, porque hay cosas que uno tiene que decidir dejar, porque ese es el compromiso para cada etapa de la vida. Hay un sacrificio, un precio que pagar por amor, ¿verdad? Por amor. Cuando estás casado hay cosas que yo he dejado de hacer, cosas de mí, que yo soy así, las he tenido que dejar por amor a mi esposa. Y ella también hay cosas que ha tenido que comprenderme por amor a mí. Y hemos tenido ahí que ir, ¿no? Ir conversando, viendo, arreglando, ¿no? Y todavía nos falta mucho, obviamente, estamos aprendiendo, ¿no? ¿Y saben qué? El ser discípulo de Jesús implica un costo que pagar. Implica un costo. Que Jesús nunca lo puso con letras chiquitas. Jesús siempre puso con letras grandes que el seguirlo implica un precio. No es como lo que vemos en los mercados o en los productos cuando vemos oferta, ¿no? Y en letras chiquitas que ni lees cuál es la agarrada que te hacen, ¿no? Cuando hay alguna oferta en los súper. Jesús fue muy claro en su oferta. El discipulado cuesta. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice la Biblia? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay punto intermedio en Jesús. Fue muy claro y siempre lo puso así, ¿no? Siempre fue claro y veraz. ¿Saben? El ser discípulo tiene un costo. Pero vamos a leer Efesios 5.1. ¿Qué dice Efesios 5.1?
¿Qué dice la palabra de Dios? En Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y saben, esto es algo que ya hemos visto nosotros antes, pero siempre es bueno refrescarnos, ¿no? Discípulo viene del griego matetes, ¿no? No soy un experto en griego, ¿sí? No sé si se leerá así, pero viene del griego matetes, que significa aprendiz, ¿sí? Aprendiz. Pero no en el contexto de hoy, ¿verdad? Porque si tú en un contexto de hoy ves el aprendiz, lo que viene a tu cabeza es una carpeta, una silla y una pizarra, o una laptop, o una tablet, o un iPad, Meet, no sé qué otra plataforma uses, y un profesor detrás de la pantalla, y tú sentado escuchando. Algunos eso lo ven como ser un aprendiz en el contexto que hoy tenemos, pero ese no era el contexto de esa época, sino era el contexto que hoy tenemos. El contexto de esa época era que un discípulo convivía con su maestro, vivían con él estaban ahí. Y eso se fue arraigando hasta la Edad Media, cuando había aprendices, ¿no? Alguien que quería aprender el oficio de carpintería tenía que ir a vivir con su maestro. Le costaba, obviamente, pero tenía que ir a vivir con él. Cualquier oficio que querías aprender, tenías que ir a vivir con él, con el maestro de aquel oficio. Entonces, un discípulo de Cristo no solo es alguien que conoce y sabe de Él, sino es alguien que vive como Cristo. Ese es un discípulo, el que conoce, sabe, pero también vive como Cristo. Ahora nosotros tenemos que entender que esto no es algo que pasa por pasar. No quiere decir que yo vengo el domingo y ¡puf!, me transformo en discípulo. No, sería genial, ¿no? Sería genial que venga un domingo y me convierto en sabio, tomo buenas decisiones, me hago un discípulo de Jesús así al 100% y vivo como Él. ¿Pasará así, sin ningún esfuerzo? Hay un costo que pagar. No pasa por pasar. ¿Saben? Es algo que es cierto. La salvación es gratis. La Biblia dice que la salvación es por gracia. No la compramos. No es que por obras yo voy a obtener salvación. La salvación es gratis. En Efesios 2, del 8 al 9, dice la palabra de Dios: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. En otras versiones dicen para que nadie se gloríe, para que nadie diga fue por mí, ¿verdad? Efesios 2 del 8 al 9. Entonces hay algo que es, y gracias a Dios esto es gratis, porque no tendríamos cómo pagar nuestra salvación. No habría forma de cómo pagar esto. No hay nada que podamos hacer, ni habrá nada que podamos hacer, ningún esfuerzo hará que nos permita ser salvos por nosotros mismos, salvarnos nosotros mismos. No hay forma. Es un costo impagable, no lo podemos pagar. Pero el ser un discípulo de Jesús sí implica un costo. El ser discípulo de Jesús sí implica un costo, porque uno se hace discípulo porque quiere ser como el maestro. Uno se hace discípulo porque quiere ser como Él. La salvación es gratis, pero el ser discípulo de Jesús tiene un costo. Yo recuerdo, no sé, creo que lo conté antes, yo he estudiado música, he estudiado guitarra, y me acuerdo en el conservatorio de música había un profesor que era muy, muy bueno, ¿sí? Sabía de estudiar, creo, Alemania, España, no sé a dónde, pero era muy bueno, muy buen profesor, hacía conciertos de música clásica con la guitarra. Y todos querían ser, bueno, no todos, porque era muy, ¿cómo se dice? Era un profesor que te exigía bastante, pero los que querían tocar, digamos, bien, los que querían perfeccionar su técnica y todos querían ser discípulos de este profesor, ¿sí? Y ustedes se dan cuenta porque la forma que él se sentaba, sus discípulos o sus alumnos igual se sentaban. Hasta la forma que él caminaba, también sus alumnos de guitarra caminaban igual. Incluso yo recuerdo que este profesor tenía un morralito de cuero bien bonito, y creo que todos sus estudiantes también tenían su morralito de cuero acá, colgadito.
igual que el maestro. Y eso es que era un maestro de guitarra, ¿no? Obviamente, sino que en el ámbito musical, ¿no? En eso del maestro lo tienen muy como muy presente, ¿no? Porque quieren imitar. Si yo hago lo que hace el maestro, me va a salir ese sonido. Si yo hago lo que come él, me va a salir quizá igual. O sea, traten de imitar porque quieren tener esa técnica, quieren tener esa forma, ese impulso, quieren ver lo que lee, todo, porque quieren ser igual a él en cierta forma, ¿sí? Pero ¿saben? Esto implicaba que solamente estar al lado de él, no, sino implicaba muchas horas de estudio. Los chicos que estudiaban con ese profesor estudiaban y estudiaban la guitarra día y noche, creo yo, ¿no? Y eran muy buenos, tanto así que ellos iban a estudiar a conservatorios afuera, afuera del Perú, ¿no? Y ya entrar al conservatorio, esto es algo que de repente no saben, ¿no? Tú puedes estudiar en una escuela de música, pero eso te puede servir a medias para ingresar al conservatorio de Lima. Ahora imagínate ir a postular a un conservatorio del extranjero. Necesitas tener un buen nivel musical. Y habían estudiantes de ese profesor que iban a postular a conservatorios en Puerto Rico, en otras ciudades, ¿no? En otros países del extranjero. Era un profesor muy bueno. Entonces, ¿saben? El ser discípulo, miren, estoy hablando en el ambiente secular, ¿eh? No te estoy diciendo es un pastor, era un líder, no. Era un profesor de guitarra, un maestro de guitarra. El ser discípulo es una decisión de querer llegar a ser como el maestro y estar dispuesto a dejar lo que tenga que dejar por seguirlo. Era así. Yo recuerdo que había horarios que no solamente tengo un horario en la tarde, y este estudiante hacía lo que sea para obtener ese horario y poder venir a estudiar con ese profesor. O sea, no importa, lo voy a hacer para que me enseñe. El que quiere ser discípulo está dispuesto a dejar todo para seguir al maestro. Qué interesante, ¿verdad? Otra cosa, y acá hay algo que hemos leído al principio, que dice en el primer texto que hemos leído: si alguno viene a mí y no aborrece. Qué feo se escucha eso, ¿verdad? ¿Ustedes usan esta palabra seguido? No, yo aborrezco a mi papá. ¿Usan eso? Ay, ¿cómo aborrezco a ese hermano? ¿Usan esa palabra? Ay, aborrezco a mi tía, ay, cómo la aborrezco. Creo que de repente mi tía me da una cólera, pero casi nadie usa la palabra aborrezco, ¿verdad? Es una palabra fuerte. O es una palabra, no, qué bonita, es fuerte. Y Jesús usó esta palabra. Dijo: si alguno viene a mí y no aborrece. Qué fuerte, ¿no? Señor, ¿qué te pasó? Y no aborrece ¿y a quién, Dios? A mi enemigo. Y no, y no aborrece a su padre, a madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida. Y qué fuerte. ¿Se imaginan cuando escucharon eso sus discípulos? Qué fuerte hablaba Jesús, ¿verdad? ¿Saben? Este versículo se escucha así, se escucha fuerte. Aborrecer es una palabra fuerte, pero viene del griego mesei, que significa odiar, desatender, ser indiferente. ¡Qué fuerte! O sea, ni siquiera para decir, no, pero viene del griego así como para ir suavizándolo. No, viene así de odiar, desatender. Por eso es que usaron la palabra aborrecer. Y quizá esto hasta suena algo irrespetuoso, ¿verdad? Y quizá hasta que pueda ir en contra de nuestros valores y principios. ¿Yo cómo voy a aborrecer a mi esposa si yo la amo? ¿No? La amo con todo mi corazón. ¿Cómo voy a aborrecer a mi hermana si yo la amo? ¿Verdad? No, mira, no va a decir, va a llegar a su casa, mira, la Biblia dice que tengo que aborrecer, amor, aquí están tus cosas. No, pues, no es eso, ¿sí? Tampoco a tu esposo, ¿no? Justo quería escuchar esto, toma, chao, ¿no? Menos mal que vine el domingo para escuchar la palabra de Dios y que me dijo que aborrezca a mi esposo. Palabra de Dios. No, vamos a ver, vamos paso por paso, ¿ok? Porque miren, sí, iría contra nuestros valores y principios, ¿cierto? ¿No? O alguien odiaría a su padre. No, ¿verdad? Así te haya hecho daño, amas, hay un amor por él, ¿no? Entonces, además, iría en contra de lo que dice, Éxodo 20:12 dice que debemos honrar a nuestros padres, a nuestro padre y a nuestra madre. Y Efesios 5:25 dice que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, dice, ¿no? Entonces,
¿por qué vemos esto acá? Si acá me dicen que ama en Éxodo, y acá el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo me dice que debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, entonces, pero acá me dice Jesús que debo aborrecer. Se volvió loco. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó acá? Ahora tengamos en cuenta algo, que Jesús en este texto está haciendo uso de una hipérbole. Voy a leerlo bien. Hipérbole. La hipérbole es una figura literaria, ¿sí? Que nosotros la usamos a diario, ¿saben? Usamos hipérboles para comunicarnos unos con otros, ¿no? Entonces, que esta figura literaria exagera o trasciende lo verosímil deliberadamente para subrayar o enfatizar algo para hacerlo más interesante o atípico. O sea, exagera las cosas para poder hacer entender más un punto, ¿sí? Un ejemplo de hipérbole es: tengo tanta hambre que me comería hasta un caballo. ¿Te comerías un caballo? Uy, por allá sí. Tiene mucha hambre, ¿sí? Pero usamos, ¿verdad? No, bueno, yo nunca me he comido un caballo, ¿no? Pero es una forma de decir que tengo mucha hambre, para que te entienda que tiene. No, ¿cómo hago para que me entiendan? Tengo tanta hambre que me podría comer un caballo ahorita. No, esa es una hipérbole. No se va a comer un caballo, pero tiene harta hambre, ¿no? O, esa persona es más lenta que una tortuga. A ver, camina, ¿y caminará como una tortuga? No, ¿verdad? Va a caminar normal, solo que de repente algunos procesos que hace no lo hace como tú quieres que lo haga y te parece que es lenta como una tortuga. No es que sea una tortuga y no es que sea lenta como una tortuga, sino que tú estás tratando de enfatizar algo, exagerándolo para que puedan entender que esa persona realmente es lenta, ¿verdad? Esa es una hipérbole. Entonces Jesús acá usa esta figura literaria para que podamos entender, ¿no?, que nuestro amor a Dios debe estar por encima del amor a cualquiera, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Entonces el amor que yo le tengo a Dios tiene que estar por encima de ese amor que yo puedo tener a mi esposa, hijos, hijas, cuñados, cuñadas, suegras también, todo. ¿Y cómo podemos recalcar o enfatizar en esto? En Mateo 10:37 dice la palabra de Dios: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. No está diciendo acá el que odia a padre o madre, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? El que ama padre o madre más que a mí. En el otro texto Jesús usa una hipérbole para entender. O sea, a mí me tienes que amar más. ¿Entienden? No es que yo tengo que odiar a mi esposo, así que no lo tomen, por favor, no digan te voy a odiar de adelante porque Jesús dice en su palabra. No, sino que el amor que yo tengo por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, el amor que le tengo a Dios tiene que ser más. Es decir, la valla que nos pone el Señor es altita. ¿Entienden? Jesús no está pidiendo que odiemos a nuestra familia, sino que nos está pidiendo tener un compromiso con Él que esté por encima de cualquier otro compromiso. No nos está pidiendo que desarrollemos un odio hacia mi familia, no. Nos está diciendo que no está diciendo que dejes de amar a tu familia, sino que te está subiendo esa valla. Nos está diciendo que el amor que tú tengas por Él, debe estar por sobre encima de todo el amor a cualquier otra persona. ¿Sí? Y tú dirás, ¿será? O sea, Dios, yo te amo más que mi familia, te amo más que ellos. De veras, Señor, te lo juro. Te amo más, ¿no? Y por ejemplo, si hago esta movida en el negocio, tengo un negocio, y sé que si hago una movida ahí media rara, así media rara, y tú dices,
con esta movida me puedo ganar un dinero con el cual me puedo ir de vacaciones con mi familia y la puedo pasar genial con ellos. Gloria a Dios. Pero tú sabes que al hacer esa movida, tú estás pecando, estás haciendo algo malo al hacer esa movida y tú dirás, Señor, pero es que yo quiero ir de vacaciones con mi familia. Yo quiero ir de vacaciones con ellos. Amo a mi familia, Señor. No, acá es, ¿me amas más que ellos? ¿O vas a vender tus principios por mostrar más amor por ellos? Y es aquí donde nuestra fe es probada. ¿Entienden? Es ahí donde podemos entender ese texto, que el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. O se portó mal tu niño en el colegio y tú no lo corriges. Pobrecito, ¿no? Pobrecito. Más bien, ¿cómo es posible que lo traten así? Pudiendo poner principios en sus vidas. ¿Qué haces? Pones otros principios. Y cuando crecen, te das cuenta que sembraste algo malo en ellos. Y pusiste el amor a Dios por debajo del amor a tu familia. ¿No? ¿Qué pasaría si tienes un hijo que comete un error en la vida y tiene que pagar la cárcel por ese error? ¿Lo denunciarías? No estoy diciendo que me respondas ahorita. ¿Qué haríamos? Si comete un error, que sabes que ese error merece una pena y tú lo sabes, ¿qué harías? La valla que nos pone Dios es una valla alta. Se escucha muy bonito, ¿verdad? Aquel que ame padre y madre, a Dios te amo, Dios. Pero cuando hay momentos en la vida donde esto es probado, es donde debemos decir, primero está el amor que yo le tengo a Dios. Está por sobre mi familia, está por sobre mis hijos. Es difícil, es complicado, sí, pero el Señor nos dice esto en su palabra. El amor a Jesús debe estar por sobre todo, por sobre todo. Toma tu cruz y sígueme, dice la palabra de Dios. Después del verso que hemos leído al principio, en Lucas 14:27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto se pone más fuerte, ¿verdad? Aún. Porque ponernos la cruz no es colgarme un crucifijo acá, y tampoco es que sea pecado colgarme un crucifijo. Si no ven un crucifijo acá es porque simplemente no lo ponemos, pero no es un pecado, no es. Pero no nos habla de colgarme una cruz o de pintarme una cruz atrás o de hacerme una cruz acá, un tatuaje. No, no es eso tomar nuestra cruz. No es colgarnos algo. Y tampoco es un problema que tengamos una enfermedad o un familiar y digamos, no, es que es mi cruz. No, ella es mi cruz, pero ahí la cargo, no. Me tocó cargar con ella y ya, pues no, es mi cruz. Eso no es cargar la cruz de Cristo. A veces pensamos que es eso, pero no. ¿Sí? La cruz en este contexto, la cruz es un instrumento de tortura para criminales. Eso era la cruz. No era, en ese contexto que Jesús dice esto, la cruz no era la cruz no que está ahí. No, la cruz era una forma de morir. Esa era la cruz. ¿Sí? Y no era una forma, era la peor forma de morir. ¿No? Estar exhibido ante todo el pueblo, desnudo, colgado y clavado en la cruz o en un madero. ¿Se imaginan morir así? Que el pueblo pase y te vea desnudo, pobrecito. Así, esa era la pena de la cruz. Entonces ya el contexto es diferente. No es una crucecita, es una pena de muerte. Era la peor forma de morir. Estar exhibido ante todo el pueblo, desnudo, mientras morías. Y ¿saben qué? Lo agregamos. En Deuteronomio 21:23 dice que era maldición morir en un madero.
No va a salir ahí. Si lo quieres copiar, es Deuteronomio 21:23. Era una maldición, no te preocupes, no estaba para que lo pongan, ¿sí? Era una maldición. Léanlo, búsquenlo y léanlo. Entonces, el cargar nuestra cruz, ¿saben qué? El cargar nuestra cruz implica que vamos a morir a nosotros mismos. Es morir a nosotros mismos, ¿sí? Es nosotros decrecer, nosotros menguar, para que Cristo tome el primer lugar en nuestras vidas. Eso es llevar nuestra cruz. ¿Sí? Es seguir el ejemplo de Jesús, que lo dio todo. Jesús, salir a la cruz, lo dio todo. Fue insultado, latigado, fue herido por nosotros. Y como dice la palabra de Dios, por sus llagas fuimos sanos. O sea, el Señor sufrió en carne viva todo el proceso de la cruz, todo el camino al Gólgota, toda esa vía dolorosa. Entonces, es seguir el ejemplo de Jesús, que lo dio todo. ¿Saben? El tomar la cruz en ese tiempo era un viaje sin retorno. Cuando veían a alguien cargando su madero o su cruz, ya no lo iban a ver regresar. Iba a morir. No era más que un reo yendo a morir. Y ya no iba a regresar. El único que regresó fue Jesús. Y resucitó por nosotros. Pero pagó el precio al morir en esa cruz. Lo sufrió todo por nosotros. ¿Saben? Ahora puedes notar que viendo el contexto real de lo que es ser discípulo de Jesús, podemos notar que va más allá de solo hacer clases de discipulado. En algunos ni los hacen, ¿no? Pero va más allá de hacer clases de discipulado. Que va más allá de estar en un grupo pequeño en la iglesia. Va más allá que estar en un grupo pequeño. Va más allá de ser voluntario y va más allá de servirle en cualquier área. Va más allá de eso. Es morir a nosotros mismos. Porque tú puedes estar sirviendo en el área que sea, amado hermano, pero si tú no has muerto a ti mismo y sigues cargando cosas en tu vida, no estás siendo un discípulo de Cristo. Y cuando yo iba haciendo esto, decía, Dios, ser tu discípulo realmente es pagar un gran precio, pagar precio por seguirte. Es un viaje sin retorno. Eso a mí me entusiasma. El ser discípulo de Jesús es un viaje sin retorno. Era un viaje sin retorno en esa época y es un viaje sin retorno hoy. Si tú dispones tu vida para cargar la cruz, seguir a Cristo y decir, estoy cargando mi cruz porque voy a morir a mí mismo, voy a clavarme ahí porque yo, como Abraham, necesito morir y necesito que Cristo sea el que esté por sobre todas las cosas en mi vida. Hoy también es un viaje sin retorno. Lo mismo que Jesús les dijo a sus discípulos en ese momento, esos requisitos que le dio son los mismos requisitos hoy. No ha cambiado porque nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. La Biblia dice que nuestro Dios es inmutable, o sea, Él no cambia, nunca cambia y no cambiará. No podemos nada hacer al respecto. Entonces, iglesia, para ir terminando, sabemos que no hay nada ni habrá nada que pueda servir para pagar nuestra salvación. Eso es cierto. Somos salvos por gracia. Esto es solo posible para Dios, ¿no? Cuando quería el hombre rico se fue, ¿no? Se volteó porque Jesús le dijo, tienes que dejar todo, vender tus posiciones para poder, seguirme, ¿verdad? ¿Han leído esa parte de la Biblia? Vende todo. Pero él se volteó triste y se fue, ¿cierto? ¿No? Y después se preguntaron, entonces, qué difícil, ¿quién podrá seguirte, no? ¿Y qué dijo Jesús? Nada es imposible para Dios. No es que, en ese contexto, la salvación solo es posible a través de Cristo. Nada es imposible para Él. Puede salvarnos. Sí, esa vida que tú ves, Señor, pero ¿se podrá? Nada es imposible para Dios. ¿Podrá salvar esa vida?
nada es imposible para Dios. Amén. Entonces, solo es posible para Dios, por su amor y su gracia infinita. Pero el ser discípulos sí va a conllevar a pagar un precio, y es entregarlo todo. Y ese todo es todo. Es todo. No es negociable. No hay forma de negociar aquí, Señor, y no. Todo es todo. El ser su discípulo es estar dispuesto a morir a nosotros mismos y dar nuestra vida por Jesús y por su evangelio. Amén, iglesia. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios esta mañana? Vamos a orar. Oramos un momento. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú hablas a mi vida, tú nos hablas, Señor Jesús, y yo quiero ser tu discípulo, Padre, y quiero entender esto, Dios. Quiero realmente ser tu discípulo. Quiero que mi vida esté fundamentada en ti, Señor Jesús. Tú conoces mi ser, tú conoces mi interior, conoces cómo soy, conoces todo lo que soy. Te pido, Señor, te pido, Padre, que cambies, que mudes lo que tengas que mudar, que cambies lo que tengas que cambiar en mi vida, Dios, porque sé que necesito mucho y mucho de ti, Padre Celestial. Oh, Padre, hoy viendo mi vida, hoy pudiendo ver en mi interior lo que puedo ver, mis acciones, mi forma de reaccionar, mi forma de pensar, Señor, sé que hay tanto que tienes que cambiar. Ayúdame, Señor Jesús. Ayúdame, quiero ser un discípulo tuyo y seguirte, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.